Corriente eléctrica es el movimiento ordenado de los electrones a través de un hilo conductor entre dos puntos del mismo, en los que existe una diferencia de potencial. Por ejemplo, la corriente eléctrica producida por pilas es continua, pues circula siempre en el mismo sentido. La producción en las centrales eléctricas es alterna, ya que cambia de sentido periódicamente. A continuación veremos el documental completo. Una sencilla linterna puede ilustrar gran parte de nuestro conocimiento acerca de la corriente eléctrica. Conectemos una bombilla a una pila. ¿De dónde procede la energía de la pila? Cortémosla por la mitad. El corte longitudinal revela un núcleo de carbón dentro de una pasta química. Todo ello encerrado en una cubierta metálica. De la mitad de la pila podemos obtener cierta cantidad de corriente eléctrica. Esto ilustra el movimiento de los electrones en el cable. La corriente eléctrica que enciende la bombilla. Esta es otra forma de hacer una pila eléctrica. Usaremos un limón que proporciona un ácido débil y dos monedas de metales diferentes. El galvanómetro indica el paso de los electrones. ¿Qué tienen que ver los agentes químicos con la electricidad? Con electricidad y ciertos agentes químicos se pueden hacer cosas muy interesantes. Esto es una solución de sulfato de cobre. Dejaremos que la electricidad de una batería pase por ella unos minutos. De algún modo el cobre ha pasado de una moneda a la otra. ¿Cómo ha ocurrido? Aunque no los vemos, los iones de cobre salen de la moneda y entran en la solución que ya contenía cobre. Mientras tanto, la otra moneda atrae los iones de cobre de la solución. La galvanización de los metales es un proceso industrial común. Aunque cromar es más complicado que revestir de cobre, el principio es el mismo. Una corriente eléctrica, dos metales distintos y una solución química adecuada. La electricidad también se usa para refinar el cobre. La galvanización con metal y el refinado son prueba de que los átomos y la electricidad están relacionados. Cuando conectamos un cable de cobre a una pila, el alambre se calienta, como muestra este termómetro. Muchos de los usos de la electricidad dependen de su efecto calorífico. En un tostador o una cocina eléctrica, los alambres son tan gruesos que no se funden, pero el filamento de las bombillas es muy fino y para que no se funda hay que extraer todo el aire del interior. Si rompemos el cristal, el aire llega al filamento. ¿Cómo fluyen los electrones en un circuito? El material por el que circulan los electrones se llama conductor, y aquel por el que no pasan, aislante. Los electrones pasan hasta por el trazo de un lápiz. Cuanto más fina y larga sea la línea, más resistencia ofrecerá a la corriente. Fijémonos en la aguja del aparato. La conductividad controlada se usa mucho en electrónica. El control de volumen de una radio es un conductor variable. Para imaginar cómo fluye un electrón por un conductor, introduzcámonos en una bombilla.
Atravesamos el cristal y nos acercamos al filamento hasta ver lo que nadie ha visto, sus átomos. Alrededor del núcleo de cada átomo hay pequeños electrones que giran a gran velocidad. Algunos pueden pasar de un átomo al siguiente. Cuando la pila se conecta al cable, una onda de energía eléctrica pasa por los electrones libres. A estos los empuja ahora un campo eléctrico que se mueve a la velocidad de la luz. Con el movimiento de los electrones reaccionan los átomos que vibran más vigorosamente. Esto es lo que produce el calor en el filamento. Un importante efecto de la corriente eléctrica es el magnético. Observemos la aguja de la brújula. La corriente del hilo de cobre crea un campo magnético que tira de la aguja magnetizada. Un muelle de hilo de cobre concentra el campo magnético. Con cada vuelta del mismo el campo se hace más potente. Ahora, el tornillo de hierro actúa como un imán. Lo llamaremos electroimán. La corriente eléctrica puede producir un campo magnético y, a su vez, un campo magnético en movimiento puede producir corriente eléctrica. Esta bobina está conectada a una bombilla. ¿Podemos producir corriente eléctrica moviéndola cerca de un imán? La haremos girar por el campo de un potente imán permanente. En todos los generadores eléctricos se usan bobinas e imanes. Así funciona el generador de una bicicleta, y en mayor escala, la energía del agua o de una máquina mueven bobinas o imanes para generar casi toda la energía eléctrica que usamos. Cuando vemos una luz eléctrica, hay un generador funcionando. La electricidad puede ser peligrosa y debemos tratarla con precaución. Es divertido construir aparatos eléctricos y experimentar con ellos. En una demostración con poco voltaje como esta, hay poco peligro de descarga. Pero la electricidad que llega a nuestras casas puede ser peligrosa. Debemos tener cuidado. Cuando los enchufes se sobrecargan, los cables se calientan. Por suerte, la mayoría de los hogares tienen fusibles que se funden antes de que los alambres se calienten lo suficiente para ser peligrosos. Los fusibles contienen un metal que se derrite con poco calor y al derretirse actúa como un interruptor cortando la corriente. La electricidad es una de las mejores formas de energía. El contador de nuestra casa mide la energía eléctrica que usamos. Antes de que la gente despierte, hay pocos aparatos en funcionamiento. Pero, al empezar el día, la electricidad es relativamente económica, pero puede costarnos mucho dinero si la consumimos descuidadamente.
La producción de electricidad contribuye a reducir nuestros recursos energéticos y a menudo perjudica el ambiente. Por lo tanto, no debemos desperdiciarla. Si usamos solo la electricidad necesaria, colaboraremos en la conservación de nuestros recursos y en la protección del medio ambiente. El documental completo. Una sencilla linterna puede ilustrar gran parte de nuestro conocimiento acerca de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el movimiento ordenado de los electrones a través de un hilo conductor entre dos puntos del mismo, en los que existe una diferencia de potencial. Por ejemplo, la corriente eléctrica producida por pilas es continua. Conectemos una bombilla a una pila. ¿De dónde procede la energía de la pila? Cortémosla por la mitad. Pues circula siempre en el mismo sentido. La producción en las centrales eléctricas es alterna, ya que cambia de sentido periódicamente. A continuación veremos